Esta pieza se va a tejer con estambre delgado tipo cristal doble en color verde y un gancho de aluminio del número 2.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico, después 3 cadenas. Dentro del anillo lo que voy a tejer son 5 macizos, con las 3 cadenas forman 6 puntos, después hacemos 3 cadenas, dentro del anillo nuevamente 6 puntos, 6 macizos, tiramos del hilo para cerrar el centro, hacemos 3 cadenas y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 2 y vamos a tejer un macizo sobre cada uno de los macizos que encuentre hasta llegar a las 3 primeras cadenas. Aquí en total hice 3 cadenas más 5 macizos, nos vuelven a quedar los 6 macizos que hicimos en la vuelta anterior. Dentro de estas 3 cadenas y de estas vamos a tejer un abanico. Este abanico se compone de 3 macizos, tres cadenas y 3 macizos. Todo eso va dentro de las 3 cadenas de la primera vuelta. Ahora voy a hacer un macizo sobre cada uno de los 6 que tengo en la vuelta anterior. Y como les dije, ahora debajo de estas 3 cadenas otro abanico como estos. Tres macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Cerramos esta vuelta número 2 como la anterior con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a iniciar la vuelta número 3 con 3 cadenas y hacemos un macizo en cada uno de los macizos hasta llegar a las primeras 3 cadenas. Tejimos 3 cadenas y 8 macizos, son 9 puntos los que nos quedan de este lado. Lo que voy a tejer dentro de las 3 cadenas ahora va a ser un macizo, 3 cadenas y otro macizo. Estos puntos forman una V. Y repito, voy a tejer un macizo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, que en este caso de este lado son 12, una V en las 3 cadenas
y 3 macizos sobre los últimos 3 macizos. Esta vuelta se va a cerrar al igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para la vuelta número 4, además del punto deslizado del cierre de la vuelta anterior, voy a tejer 7 puntos deslizados. Después 3 cadenas y 2 macizos, uno en cada punto. Aquí por lo tanto nos quedan 3 puntos consecutivos. Después debajo de las 3 cadenas vamos a tejer 4 macizos. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Vamos a pasar 8 puntos sin tejer. Y hacemos 3 macizos, uno en cada punto. Cuatro macizos debajo de las 3 cadenas. Tres macizos, uno en cada punto. Pasamos ahora 8 puntos sin tejer y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a colocar el estambre en la parte de arriba de la boca del jarro a un costado y vamos a tejer 8 cadenas. Después, como aquí hay 8 puntos, entre 4 y 4 voy a hacer un punto deslizado. Ahora una cadena y un punto deslizado en cada una de las 8 cadenas. Vamos a voltear el tejido de esta forma y vamos a tejer sobre estos puntos un punto cangrejo en cada uno de ellos. Entonces atravieso el primer punto, saco una gasa de él y los cierro juntos. Atravieso el siguiente punto, saco una gasa de ahí y las cierro juntas. Estamos tejiendo de izquierda a derecha, o sea en sentido contrario de como acostumbramos. El hilo que saco debe quedar enfrente del que ya estaba en mi gancho para que les quede el punto. Hasta aquí hemos tejido 10 puntos y vamos a repetir lo que hicimos en esta asa, 8 cadenas,
un punto deslizado entre 4 y 4 de los 8 puntos que tenemos en la vuelta número 3, una cadena, un punto deslizado en cada una de las 8 cadenas que acabamos de tejer, volteamos el tejido y hacemos un punto cangrejo en cada uno de los 10 puntos que nos quedan. Terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos de los 10 en punto cangrejo. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Así queda ya rematado. Lo que vamos a utilizar para armar es un salero pequeño de 5 centímetros de altura. Esta pieza son como las que traen las tapaderas de los garrafones de agua purificada. Aquí marqué un círculo que es 1 centímetro más pequeño del diámetro que tiene esta tapita, porque me va a servir de guía para pegar el encaje por el revés y que quede parejo por el derecho. Entonces lo vamos a pegar en el contorno. Este encaje ya viene plisado, es tricolor también. Vamos a utilizar listón tricolor angosto, este mide 3 milímetros y con él vamos a hacer un moñito o dos dependiendo si quieran decorar los dos lados. Una vez que tenemos ya rematada esta pieza, colocamos el salero dentro. Vamos a pegarle el moñito tricolor en esta parte y si quieren decorar en la parte de atrás pues pueden hacer otro igual. Y después lo pegamos en esta pieza que ya debe estar armada. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.